Muy buen día, amada familia. Gracia y paz de nuestro bendito Señor y Salvador Jesús para todos ustedes. Amén. Vamos a leer, por favor, Isaías 55, versículo 10 y versículo 11. Acompáñenme a leerlo juntos, por favor. Isaías 55, versículo 10 y versículo 11. Isaías 55, 10. Dice así la santa palabra del Señor: porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Amén. Ahora, sigan con su vista, por favor, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7, a partir del versículo 11. Lucas 7, versículo 11. Escrito está en la palabra de nuestro Dios. Aconteció poco después que Jesús fue a una ciudad llamada Naín, y sus discípulos iban con él, acompañados por una gran multitud. Y cuando se acercaban a la puerta de la ciudad, he aquí, sacaban fuera a un muerto, hijo único de su madre, y ella era viuda, y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: no llores. Acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo: joven, a ti te digo, levántate. El que había muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y este dicho que se decía de él se divulgó por toda Judea y por toda la región circunvecina. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias por nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, a quien enviaste para buscar y salvar a lo que se había perdido, tu pueblo. Gracias te damos, Señor, que por tu Santo Espíritu tú haces resplandecer tu Evangelio sobre nosotros para iluminarnos y romper nuestras tinieblas, para romper las cadenas que Satanás tiene y las mentiras que el engañador ha puesto en nuestros corazones. Gracias te damos, Señor, porque tu libertad nos trae, tu verdad nos trae a libertad. Por tu Santo Espíritu, Señor, sabemos que lo haces. Te rogamos, salves a los perdidos y edifiques la fe de los santos. En el nombre de nuestro Señor, nuestro Dios y bendito Salvador Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Gracias. Habitualmente la muerte no es un tema al cual busque la gente común pensar en ello. La muerte es un tema, repito, que habitualmente también, no solamente no se piensa en ello, sino es algo que se evade. Cuando hay una
sospecha, por ejemplo, en la salud de algún familiar, de una posibilidad de eso llamado cáncer, cuando uno puede ver a su familiar perdiendo 8 kilos, 10 kilos en el lapso de un mes, cuando uno deja de ver a un amigo y de pronto lo ve a los 2 o 3 meses y lo ve demacrado, pálido. La verdad es que la persona no piensa y no quiere pensar. Recuerdo que mi padre falleció de cáncer a los 47 años y falleció en mis brazos, y mi madre nos prohibió, desde que hubo el diagnóstico de cáncer para mi padre, mi madre nos prohibió a los 3 hijos que habláramos y que mencionáramos la palabra cáncer. Era prohibido. Lo más prohibido todavía era hablarlo con respecto de él. Mi padre no debía saber que tenía cáncer. Y esa fue la orden de mamá. Y obviamente nosotros acatamos la orden de mamá. Y un día, mi padre se le descubrió el cáncer en abril. Mi padre falleció el 1 de diciembre. Y un día que, en ese lapso, en esos meses, un día llega a la casa mi padre y estábamos esperándolo para comer. Habitualmente siempre comíamos juntos. Y llega y ya estábamos preparados para la comida. Y llega mi padre y lo primero que le dice a mi madre cuando la saluda con beso, como siempre, le dice: ¿qué crees, Bertie? Bertie, me encontré a fulanito, y nos dio el nombre de uno de sus amigos. ¿Y qué crees que me dijo este? Me dijo: oye, mira cómo te ves, ¿no tendrás un cáncer? O sea, eso le dijo el amigo a mi padre, y él venía sorprendido por considerar la posibilidad que tuviera cáncer. Y obviamente mi mamá inmediatamente: está loco, se molestó. Obviamente cuando esta persona le dijo a mi padre: estás loco, ¿cómo se le ocurre? Claro que tú no tienes ningún cáncer, tú tienes una anemia muy fuerte y nada más. Y se acabó, punto, se acabó. ¿Cuánta gente como mis propios padres no quieren evitar el pensar: voy a morir? ¿Va a morir mi esposo? ¿Va a morir mi esposa? ¿Va a morir cada uno de mis hijos? ¿Cuánta gente no hay? El común evita el tema. A los 27 años de edad compré 2 fosas en el Panteón Jardín del Rosario. A los 27 años. ¿Qué hombre anda? ¿Qué persona sensata anda comprando 2 orificios a los dos fosas cuando no estaba de moda la cremación? Y yo sabía, como médico que había firmado actas de defunción, yo sabía que alguien iba a firmar la mía, y ahí era un buen espacio para 6 cuerpos, según me dijeron, y ahí están las 2 fosas. Pero ahora la moda es la cremación, la tendencia. Pero un médico sí piensa en la muerte, porque habitualmente no deja de encontrarse con ella a lo largo del servicio que hacemos como médicos. Pero si una certeza puede tener un ser humano, es que vamos a morir. Es totalmente inevitable. Hay 2 cosas que no puede evitar el ser humano cuando tiene tantita capacidad de razonamiento. Voy a sufrir, porque cuando ya tiene capacidad de razonamiento ya sufrió, tuvo algunas situaciones, sufrió porque no le daban el biberón a tiempo, porque no atendían su necesidad o su chiflazón, pero sufres, el ser humano sufre. Pero la otra cosa que tiene certeza inevitable es: voy a morir. Y es algo, sin embargo, que son 2 temas, tanto el sufrimiento como la muerte, son 2 temas que no tienen que ir de la mano, sin embargo son una realidad del ser humano. Y esa es precisamente, la semana pasada vimos que nuestro Señor Jesucristo anduvo por Capernaum y nos encontramos con un sufrimiento severo, a punto de morir. Estaba un hombre en la casa de un centurión romano
Fue lo que estudiamos la semana pasada en el caso de alguien que estaba a punto de muerte. Y como esta persona que ni siquiera era judía, sin embargo, mandó rogarle a Jesús que sanara a su siervo. Y él mismo no se sentía digno de acercarse a Jesús. Fue lo que estudiamos la semana pasada y ahora vemos cómo Jesús sale de Capernaum y va y se dirige a otra ciudad. Nuestro Señor Jesucristo, desde el inicio de su ministerio público, porque sabemos bien que 30 años no hizo nada en cuanto al anuncio público de lo que venía a hacer. Pero a partir ¿de qué? De Marcos capítulo 1, versículo 15, cuando Juan el Bautista es puesto en cárcel, a partir de entonces, en Marcos 1:15, nuestro Señor Jesús anuncia: el reino de los cielos se ha acercado, por tanto arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Eso es lo que dice Marcos 1:15. Anunció que el rey había venido. Era manifiesto y había necesidad de una respuesta por parte de todos los seres humanos, arrepentimiento y fe en Él como el Rey. Él es el Rey y Señor de la vida y de la muerte. Y lo demostró obviamente en sus 33 años después de ser colgado en esa cruz y haber muerto y haber vencido a la muerte, al tercer día resucitando de los muertos. Ningún ser humano lo ha hecho, solo Jesús. Verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Dios hecho hombre. Mis amados, esto es lo que vemos aquí en este evento, en este drama. Vemos cómo Jesús se va acercando a un pueblo, a Naín. Trae una multitud detrás de él. Después de lo que hizo con respecto al centurión romano, trae una multitud, trae a sus discípulos y además de sus discípulos a una multitud que lo siguen. Están impactados. ¿Quién es ese hombre? Y va llegando a la ciudad y de la ciudad va saliendo otra procesión. Al frente una mujer, un féretro, su propio hijo, único hijo, va en ese féretro y una multitud detrás de ella. Esa es la escena. Y quisiera que viéramos este drama de Naín, del versículo 11 al versículo 13, la compasión del Señor, la compasión del Señor, del 11 al 13, del versículo 14 al 15, el poder del Señor, el poder del Señor, y del 16 y 17, la gloria del Señor, la compasión del Señor, el poder del Señor y la gloria del Señor. Dice Lucas 7, versículo 11, aconteció poco después, sabemos del hecho con aquel centurión, con aquel siervo del centurión. Aconteció poco después que Jesús fue a una ciudad llamada Naín. Jesús en su ministerio, lo principal para él no era echar fuera demonios, sanar, levantar muertos, no era su énfasis fue ir y predicar el Evangelio a todos los lugares que Dios le había dado el predicarlo, anunciar las buenas noticias, dar el mensaje del amor y la misericordia de Dios, predicar. Esa era su prioridad. Y a eso iba Naín. Pero dice, aconteció poco después que Jesús fue a una ciudad llamada Naín y sus discípulos iban con él acompañados por una gran multitud. Vean cómo lo expone Lucas. El doctor Lucas expone la escena. Es Jesús el maestro y sus discípulos. Sus discípulos van pegados al maestro. Sus discípulos no van al final, van cerca del maestro. Jesús y sus discípulos. Y después de los discípulos iban acompañados por una gran multitud. Mis amados hermanos, a ti y a mí
el Señor nos ha dado el ser discípulos de Jesús. No solamente nos llamó de muerte a vida, de las tinieblas a su luz admirable, de estar sirviendo a otro maestro que es Satanás, al maestro con mayúscula, Jesucristo. No solamente nos cambió la vida, sino que además nos hizo discípulos. Por pura compasión que tuvo de nuestra alma, nos trajo de muerte a vida, pero además de que nuestros pecados fueron cubiertos totalmente por su sangre derramada en la cruz, habiendo tomado nuestro lugar para recibir nuestro castigo en la cruz por parte de un Dios santo, santo, santo y justo, que no tiene por inocente al culpable, sino que debe castigar el pecado. Y Jesús tomó nuestro lugar, y Jesús tomó nuestro castigo, y Jesús nos libró de la condenación que trae el pecado sobre nuestras vidas y de la esclavitud que tiene el poder del pecado sobre nosotros, porque uno es un siervo del pecado y uno está bajo condena por el pecado. Y nos rompió estos dos elementos tremendos, la esclavitud a Satanás, lo hizo Jesucristo en la cruz, su vida, su muerte y su resurrección nos trajo a libertad. Y al hacerlo no solo nos libró de la cautividad de Satanás, sino que además nos dio el ser adoptados como hijos de Dios. Resucitó de los muertos al tercer día y nos dio una nueva vida, y en esa nueva vida de ser hijos también nos hizo alumnos, discípulos del Maestro. Y estamos ahorita, aquellos que hemos venido al conocimiento de Dios en arrepentimiento y fe, por la obra del poder del Espíritu Santo, estamos en esa etapa, estamos siendo discípulos. Y los discípulos queremos estar cerca del Maestro. No queremos formar parte de las multitudes, queremos estar en la intimidad para no dejar escapar alguna palabra que tenga el Maestro. Gracias a Dios, porque las mujeres ya pueden tener una reunión extra, única para mujeres los miércoles. Y gracias a Dios que pueden seguir escuchando en la reunión general todavía al Maestro, a Jesucristo, al Señor nuestro Dios. Así que a mujeres les invitamos, no dejen de ser discípulas de Jesucristo, no dejen de ser discípulas, sigan a Él, sigan pegadas a Él. La forma de pasar la vida de un hijo de Dios es siendo discipulado por el Señor y Maestro Jesucristo. Los discípulos seguían a Jesús y después detrás de ellos multitudes que supieron de cómo es que Jesús sanó a este siervo de centurión. Y esos iban, multitudes, sí, pero no eran discípulos, eran de las multitudes nada más. Cuando nuestro Señor Jesús colgó en esa cruz romana para morir, ¿cuántos había con Él? Todos se habían ido, las multitudes se habían ido. Estaban listas para ver y admirar todo aquello que pudiera ser espectacular, pero lo habían abandonado. Cuando Jesús está con sus discípulos, una vez que resucitó de los muertos, 120 discípulos había, de todas las multitudes, de miles que escucharon el mensaje, pero 120 perseveraban en oración cuando fue enviado el Espíritu Santo. Jesús tiene discípulos, Jesús tiene multitudes que han oído hablar de Él y se entusiasman un poco y lo siguen. Son seguidores pero parciales, como sucede en las redes sociales, ¿verdad? Los siguen a uno, luego siguen a otro, luego siguen a otro, con las multitudes. Versículo 12, y cuando se acercaban a la puerta de la ciudad, sacaban fuera a un muerto, hijo único de su madre. Un muerto. Va llegando la multitud, va saliendo la multitud de la ciudad. Y vean esta multitud, va siguiendo a un muerto, va siguiendo un féretro. ¿Qué contraste? La vida
enfrentando a la muerte. La vida de Jesús y la muerte del hijo de la viuda. Ahí están. Eso que sucedió en esa escena está día tras día en la realidad de todo ser humano, la vida y la muerte. Porque muchos están caminando en la vida muertos y Jesús llega a ellos con sus discípulos y a través de sus discípulos para hacerles ver: he aquí el reino de los cielos que se acerca. Arrepiéntete y cree en Jesús. Confía en Jesús. Recibe el perdón y la libertad que Jesús te trae de toda esclavitud del pecado y de la vida verdadera y eterna que hay en Él. Ese mensaje lo recibimos tú y yo cuando se encontró la vida con nosotros mismos, cuando nos tomó muertos en nuestros delitos y pecados, en otro tiempo, por supuesto. Pero no dejemos de recordar, porque es un tiempo de impacto, este tiempo en donde Jesús va llegando, se encuentra ahí una procesión con un muerto al frente y dice ciertas características de ese muerto. Versículo 12, hijo único de su madre. Hijo único. Los hijos de por sí son valiosos, son preciosos para los padres, pero más un hijo único, más valioso todavía. Y hay un detalle con la mujer, aparte, había perdido ya algo valioso para ella. Tan valioso como es el esposo, tan valioso como es un hijo, ya había perdido a los dos únicos, más cercanos a ella, su esposo y su hijo. Muertos, ya. Se quedó sola esta mujer. Sin embargo, un grupo numeroso de la ciudad lo seguía. ¿De qué habla esto? Obvio, habla de que era una mujer que de alguna manera tenía un impacto social. Yo no sé si a ustedes les ha tocado, pero alguna vez me ha tocado estar en un sepelio donde en realidad estamos 15, 20 personas y no más de 15, 20 personas. Y hay otros sepelios en donde no alcanzas a ver las multitudes que están ahí, no alcanzas a ver el número de gente que está. Y no tiene que ser un gran político que nada más va acarreado casi porque le hizo muchos favores. No, estoy hablando de gente que Dios usó. Pero la cosa es que nuestro Señor Jesús, que es el Rey y Señor del universo, no había nadie en su tumba, sino solamente guardias romanos. No había nadie. Cuando llegó a ser puesto en la tumba, no había una gran procesión, no. Era solamente los guardias y lo depositaron ahí. Pero de lejos, pocas mujeres se mantenían ahí viéndolo. Esta mujer no, esta mujer, la viuda de Naín, era una mujer que era muy conocida, muy respetada, muy amada, porque traía una gran multitud que lo acompañaba en su dolor por haber perdido ahora a su hijo. Se había quedado sola, pero ¿cuántas veces esa multitud, cuando nosotros llegamos a condolernos, ¿por qué vamos a un sepelio? ¿Por qué vamos a manifestar que estamos con la persona? ¿Qué es lo que se dice? ¿Cuáles son las palabras cuando estamos con la persona que pierde a su ser querido? Lo siento mucho. Falso. Se dicen tantas cosas en los sepelios. Lo siento mucho. Es bueno, aprovechando el tema, es bueno que digamos la verdad. Un decir, estoy contigo, suficiente. ¿Qué fue lo que hicieron los 3 amigos de Job cuando 10 hijos de él murieron el mismo día? Se quedaron callados. No podían hablar, estuvieron una semana enfrente de él callados. Fue lo mejor que pudieron hacer. Llegar, un saludo, no más que eso. Un oro por ti. Bueno, eso sí ya lo hiciste antes de llegar con el familiar del difunto.
Si ya oraste por él, puedes decirle, estoy orando por ti. Y si no, voy a estar orando por ti. Pero tampoco digas que vas a estar orando por la viuda o el hijo o el padre si no lo vas a hacer. Tampoco no tenemos que mentir, por favor. No tenemos que quedar bien delante de nadie. Pero si estamos realmente para hacer un apoyo, si estamos realmente con cierto grado de dolor porque esta persona, Dios la usó en nuestras vidas, ok, podemos decir entonces sí, pero seamos muy honestos. Somos cristianos, ¿no? Somos hijos de Dios. Esta mujer, la viuda de Naín, tenía una falta de un hijo, su único que le quedaba, su esposo ya lo había perdido y traía una gran multitud, y ahí callados y todo, podían manifestar que realmente estaban con ella, y posiblemente para inclusive ayudarle en la provisión que le iba a necesitar. Jesús se acerca, y vean lo que hace Jesús en el versículo 13. Al verla, el Señor tuvo compasión. El Señor tuvo compasión al verla. Mis amados hermanos, eso es lo que sucede cuando Jesús nos ve a ti y a mí. Nos ve muertos en nuestros delitos y pecados. Nos ve apartados, esclavos a otro dueño, sirviendo a otro maestro, a otro Señor con minúscula. Y tiene compasión de nosotros. Este Jesús tuvo compasión de esta mujer, al verla tuvo compasión y le dijo, no llores. Vean lo que hace Jesús, tiene compasión y lo que le da una orden. Fíjate nada más, tiene compasión y le dice, no llores. O sea, ¿vas a evitar? Puede decir la viuda, ¿vas a evitar que manifieste mi dolor con lágrimas? Tú vas a evitar. No voy a hacer algo mejor, voy a traer gozo y alegría. Mis amados hermanos, eso es lo que sucedió. Nosotros, en la miserable vida que vivíamos, cautivos del pecado y bajo toda culpa y condenación, nuestra conciencia ya cauterizada, endurecido nuestro corazón y haciéndonos cada vez más duros, habiendo querido arrancar todo del mundo externo para tomarlo todo para nuestro disfrute, de pronto vemos a Jesús dándose todo, con toda su gloria, dejándolo todo allá en la presencia del Padre para venir a humillarse en forma de siervo como ser humano y colgar en esa cruz y tomar en esa cruz nuestros pecados y pagar en nuestro lugar, recibiendo de su propio Padre el justo juicio que merecíamos nosotros, para tener paz con Dios, para que sea quitada toda condenación, para poder vivir en paz todos los días de nuestra vida, realmente libres y sabiendo que vamos camino a nuestra ciudad celestial. Ya la muerte no tiene por qué asustarnos. Para nosotros el vivir es Cristo, el vivir es ganancia. Sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. El problema de la palabra muerte es que no se quiere hablar y no se quiere tocar y no se quiere enfrentar. En el diario vivir es porque no se tiene la vida. Cuando tienes la vida y tienes la vida verdadera, no tienes ningún problema con respecto a la muerte, porque sabes bien que ella fue vencida. Sabes bien que ya fue quitada de ti. Sabes bien que entraste no solamente a una nueva vida en Cristo, sino que además tienes asegurado la vida eterna, porque el que cree en mí no morirá, sino que resucitará en el día postrero. Es una promesa de nuestro Maestro, Señor y Salvador Jesucristo, y es una promesa que va a cumplir. Mis amados, Él tuvo compasión de nosotros como tuvo compasión de esta mujer, y su orden fue: no llores. No llores, porque obviamente el dolor, la impotencia, para esa mujer lo más grande riquezas era su esposo, ya había quedado atrás, ahora era su hijo lo que le quedaba. El hombre o la mujer atesora lo que es la familia. Bueno, en estos tiempos difícilmente, estamos viviendo tiempos terribles donde la familia ha perdido el valor, donde los padres no solamente menosprecian a sus hijos, sino lo hacen casi en una respuesta de coraje, porque se sienten menospreciados por los mismos hijos. Si hay una contienda y hay un aborrecimiento en el fondo,
Y el diablo riéndose porque ha organizado todo de buena manera para que no valga la relación del hombre con el hombre, del hombre con la mujer. Y Jesucristo vino para realmente unirnos en Él, a todos los demás también. Ustedes y yo sabemos los mandamientos que dio nuestro Maestro y Señor Jesucristo, Dios, solamente Dios, amar a Dios y amar al prójimo. Y amar al prójimo es totalmente sin condición. Yo no necesito, tú no necesitas como hijo de Dios que hagan algo por ti o que te den a ti para que tú ames. Por cuanto Jesucristo se dio a ti y por ti, y por cuanto Jesucristo vive en ti, en mí y en nosotros, es entonces que la vida natural de Jesús se debe de manifestar en todos los ámbitos de nuestra vida, en todo lo que hagamos, pero primeramente en la familia. Primeramente en la familia. Si hay una familia donde hay alguien cristiano y no se ve a Cristo ahí en su casa, más difícil va a ser que se manifieste en el trabajo. Pero para esto hemos sido llenos del Espíritu Santo de Jesús, para que sea manifiesto realmente donde quiera que estemos y que sea un olor fragante, el que el Espíritu Santo despida a través nuestro. Mis amados, Jesús solo le dijo, no llores, con compasión, con compasión. Y ahora vean en el versículo 14, el poder del Señor, acercándose Jesús. No eres tú el que te acercaste a Jesús, es Jesús acercándose a ti cuando apestabas a muerte. Así nos agarró, apestando. Las cosas muertas apestan. Todo el mundo se da cuenta cuando entra. ¿Cuántas veces, obviamente como médico me ha tocado mucho fuera de la casa llegar y apesta? O sea, sí me ha tocado estar así. No se diga en mis tiempos de estudiante médico, al ir al anfiteatro con un cadáver que había sido rescatado, que tenía días. Mis amados hermanos, la muerte apesta, impacta, es horrible lo penetrante del aroma. Y la cosa es que nosotros, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, no nos olíamos a nosotros mismos, pero la gente percibía porque estamos como muertos entre los muertos. Pero Jesús se acerca con compasión y no le importa que estamos hechos un desastre. Viene con compasión, se acerca a nosotros como se acercó a esta viuda y tocó el féretro, tocó la caja del muerto, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron inmediatamente. Jesús toca la caja. Lo primero que oyeron los que llevaban el féretro, que fue las palabras que Jesús le dice a la mujer, fueron las únicas palabras que le dio, por lo menos están registradas: no llores. Y después se acerca al féretro y toca el féretro. Así nos tocó a ti y a mí. Hace 33 años el Señor le plació y estaba caminando muerto con mi chula y nos tocó. Se acercó a nosotros, así se acercó a ti el día de tu salvación. Así reveló su gloria, así reveló su poder y su misericordia y te dijo, no llores más. O sea, Él vino a arreglar tu vida que estaba deshecha, en amargura, en tantas cosas podridas que estaban ahí apestando por causa de tu pecado, tu enemistad contra Dios y obviamente la esclavitud que tenías, como yo también lo tenía, a Satanás. Y sin embargo, nos dio vida y nos dio libertad y nos quitó toda condenación y nos hizo libres para ahora sí seguirlo. Los que llevaban el féretro se detuvieron y Jesús dijo, ¿se fijan? Lo primero habló con la viuda y le dijo, no llores. O sea, es una orden. Es una orden. Jesús no está para pedir, Jesús está para ordenar. Y todas sus órdenes son una bendición. Y después Jesús dice, hablando al ataúd, al féretro, joven, a ti te digo, levántate. Ahora, ¿cómo sabía Jesús quién iba adentro? No sabía Jesús si era una chica o... Él nada más dice, joven, a ti te digo, levántate. Otra vez una orden. Miren, todas las órdenes de nuestro Dios y Señor Jesucristo son una bendición. Porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Porque el Señor tiene el poder con su palabra de hacer aquello para lo cual su palabra es enviada.
¿Acaso no lo leímos juntos en Isaías 55:11? Que su palabra jamás regresa a él vacía, sino hace aquello para lo cual él la envía. ¿Qué es lo que estamos ahorita haciendo? Es oyéndolo hablar, y su palabra está haciendo aquello para lo cual la está enviando. Hay corazones que se rompen, corazones duros, deshechos por el amor y la misericordia de Dios, y hay corazones que se encierran más y se endurecen más y quieren seguir así. Y como dice la palabra en Juan 3:17, que la luz, Jesús no vino al mundo para condenarlo, sino para que fuera salvo por medio de él. Y la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Cuánta gente hay que escucha de Jesús y rechaza a Jesús y huye de Jesús? Pero esta mujer de pronto, primero le dicen que no llore. Me imagino la cara que pudo poner. Con ese espanto se le quitaron las lágrimas, tal vez. Pero lo segundo que oye es cómo Jesús se dirige al féretro y le dice a su hijo: joven, a ti te digo, levántate. Eso, qué impacto para la mujer. Pero miren, para el muerto es vida. No fue un impacto, fue vida. Y eso es lo que le dice: a ti te digo, levántate. Versículo 15, el que había muerto se incorporó y comenzó a hablar. El que había muerto se incorporó. Mis amados, si ustedes leen Génesis 1, todo el primer capítulo de Génesis, el Señor habló y todo fue hecho. El Señor hace todo por medio de su palabra. Él trae vida por medio de su palabra. Tú y yo, en Santiago 1:18 y Primera de Pedro 1:23 dice que tú y yo somos resultado de la palabra del Señor haciéndonos nacer de nuevo y haciendo de nosotros una nueva criatura. Mis amados, esta es la obra del poder de la palabra y el espíritu de la palabra, porque es la vida de Jesús. Este es el evangelio de Jesús. Cristo Jesús murió por pecadores para salvarnos. Cristo Jesús resucitó por pecadores para llevarnos a una nueva vida. Y Cristo Jesús está intercediendo por aquellos que son suyos y ha adquirido a precio de sangre. Y nosotros estamos aquí para dar testimonio de la gloria de Dios en la vida del Hijo, por el poder del Espíritu Santo que está en nosotros. Esa es la iglesia, esos somos los creyentes, los discípulos ahora de Jesús. El Señor es el Todopoderoso. Él hizo que nosotros fuéramos engendrados en el vientre de nuestra madre. Es Jesús, la vida. Él lo hizo y lo sigue haciendo. Sigue trayendo su vida a muchos más. ¿Qué hizo el muerto? Se incorporó y comenzó a hablar. ¿No te has preguntado qué diría el muerto? Bueno, yo estoy seguro de una cosa. ¿Por qué? Porque eso lo ves cuando Jesús hacía un milagro. Dice que el paralítico se levantaba glorificando a Dios. O sea, de pronto lo tiene enfrente, es Dios, el creador de todo. Y ahora lo trae a vida. ¿No glorificó al Señor con sus palabras? Seguramente. Pero qué tremenda imagen, qué tremenda escena para todas las multitudes que lo seguían. Estaba muerto y ahora está vivo y solo, porque ese hombre, hijo de carpintero, dio las palabras: a ti te hablo, levántate. A ti y a mí así nos habló el Señor. A ti te hablo, levántate. Deja de seguir postrado en tus cadenas. Deja de seguir postrado lamiéndote las heridas. Deja de seguir viviendo esa vida miserable, porque te hice a mi imagen y semejanza y te di la vida. Y en Cristo Jesús ahora tienes vida y vida eterna. Deja de estar echándole la culpa a todo mundo de tus pecados. Sé responsable de lo que has hecho con tu vida. Y no te estoy diciendo que pagues por ello. Ve al que pagó por ello. Se llama Jesucristo. Él es
el que tomó nuestro lugar. Él es el que cargó nuestras culpas. ¿Por qué? Porque Isaías 55 dice que el Padre puso sobre Él el pecado de todos nosotros. No lo hicimos nosotros. Nosotros confiamos ya de que Él realmente pagó nuestro lugar. Confiamos ya que realmente la palabra de Dios nos trajo a vida. Confiamos ya de que Él realmente ha hecho de nosotros un discípulo. Y queremos seguir caminando en el camino angosto, con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mis amados hermanos, somos la iglesia. Somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Somos miembros los unos de los otros, pero Jesucristo es la cabeza. El mundo necesita ver la gloria de Dios. El mundo necesita ver el poder de Dios y el mundo necesita recibir la compasión del Señor. Mis amados, nosotros mismos hemos recibido de su compasión. Nosotros somos producto del poder de Dios. El tercer aspecto que está escrito ahí es la gloria de Dios, que es el resultado obvio de la compasión más el poder de Dios, es la gloria de Dios. ¿Es lo que la gente puede ver en tu vida? Es lo que la gente hace después de conocerte y de escuchar inclusive que sigues entregando con fidelidad y claridad las buenas nuevas de salvación. Ahora, que lo rechacen o no lo rechacen, no, eso no es punto tuyo, pero tú hablas de la verdad con amor, en amor, y después de hablarlo, oras por esa persona. Le invitas a leer la Biblia, le invitas a que lea el Nuevo Testamento, le invitas a que te acompañe en alguna reunión, le invitas a que vea alguna predicación en las redes. Pero tú quieres dar lo que has recibido. De gracia recibiste, das de gracia. O sigues siendo el mismo egoísta y que quieres tener un buen lugar dentro de la iglesia y un buen lugar dentro del mundo, y que no estás dispuesto obviamente a dejarlo todo para seguirlo a Él. 9:23, Lucas 9:23, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Esa es la orden que le da Jesús a sus discípulos, niégate a ti mismo. Deja de estar cuidando tu reputación, Jesucristo es. Deja de estar cuidando todo lo que tengas que cuidar, Él es. Tu mayor riqueza se llama Jesucristo. Tu mayor riqueza están en las abundantes riquezas de su gracia. Dejemos realmente de ver todo lo que los medios nos están ofreciendo, porque nosotros tenemos que aprender a ver en el Espíritu y no con los ojos de la carne. Basta ya nuestra vida anterior, la antigua manera de vivir donde buscábamos una sola cosa, nuestra vana gloria. Realmente dejémoslo todo por causa del Maestro. Él nos ha hecho pescadores de hombres. Miren el resultado de este evento, de la compasión de Jesús, del poder del Señor manifiesto por el poder de su palabra actuando para vida en ese Hijo. ¿Y qué es lo que hace? Jesús se lo entrega a su madre, dice el versículo 15, se lo entrega a su madre. ¡Qué escena! Que los saca del féretro y se lo da a su madre. Por segunda vez, porque a final de cuentas, Él fue el que permitió que fuera engendrado ahí en su vientre. Pero ahora le da un nuevo hijo, una segunda etapa de la vida, después de ver la gracia. En el versículo 16, ¿qué ocurre? Hay un resultado inmediato. El temor se apoderó de todos. Fíjense nada más, el temor se apoderó de todos. ¿Pero por qué? Hablar de la muerte o cuidado con la muerte puede espantar a la gente y darle miedo. Pero hablar de la vida, ¿a quién le va a traer miedo? Bueno, aquí es que el temor se apoderó de todos. ¿Por qué? ¿Por qué se apoderó de todos el temor? El miedo, ¿por qué? ¿Saben por qué? Sabían que estaban frente a Dios. Sabían que estaban frente a Dios. ¿A quién no le va a dar miedo? En la condición de este cuerpo caído, ¿a quién no le va a dar pavor? Llega el Señor a manifestar su gloria ahorita, empieza una luz brillante, suelo, les aseguro que yo voy a ser el primero.
Suelo, cara al suelo, nada que ver. Pero es que usted es cristiano y usted es el pastor. No me importa, y suelo. Yo estoy seguro. El temor reverente de Dios es algo que debemos de tenerlo día tras día y que no dejemos realmente de tener temor de Dios, porque es ahí donde vamos a ser sabios en toda nuestra manera de vivir. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Proverbios 1:7 dice eso, y toda la Biblia lo demuestra. El temor de Dios ocurrió porque sabían que estaban frente a Dios hecho hombre. Ellos sabían, el pueblo sabía que había un Mesías que estaba anunciado, y sabían que el Mesías, el ungido de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, estaba frente a ellos. Y vean cómo lo dice: el temor se apoderó de todos. ¿Y qué? Y glorificaban a Dios. Y glorificaban a Dios. Como que es una contradicción. No, no es una contradicción. Es una verdad en el Espíritu. En el temor de Dios se glorifica a Dios, se muestra que la gloria de Dios se está manifestando, diciendo, que era lo que decían, un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Dios ha visitado a su pueblo. El pueblo de Israel anhelaba un Mesías. El pueblo de Israel estaba esperando un Mesías. De hecho, el pueblo de Israel no solamente esperaba un Mesías, sino alguien que les había sido anunciado como su libertador, su libertador. Y la gente pensaba que iba a llegar Jesús, o el ungido de Dios, que es Jesús, a liberarlos de los romanos que estaban en ese momento en opresión, en autoridad sobre Israel. Pensaba que los iba a liberar de esto. ¿Qué dice Mateo 1? Vayan conmigo, por favor, en Mateo 1. Vean por favor conmigo en el versículo 21, Mateo 1, 21. Hablando del hijo que habría de nacer en el vientre de María, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Ustedes saben que el nombre Jesús significa Salvador. Le pondrás por nombre Jesús. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de su nombre? Obviamente su propósito, su meta. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Nuestros pecados nos hacen enemigos de Dios. Nuestros pecados nos hacen sujetos a la justicia de Dios y a la ira de Dios. ¿De qué nos salva nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Nos salva de Dios. Dios nos salva de Dios, porque nuestros pecados atraen la ira de Dios y el juicio de Dios. Y cuando el Señor nos salva, dándonos un Salvador que toma nuestro lugar, que carga con nuestros pecados y que paga con su vida nuestra vida, hemos sido liberados no solamente del juicio venidero, de que nos lance al tormento eterno en el infierno, pero lo más importante, le quita poder al pecado que vive en nosotros, que está en nosotros. Ya no somos más esclavos de Satanás, ya no tenemos ninguna condenación. Romanos 8:2 lo dice, Romanos 8:1 lo dice así. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los cuales no andan en la carne, sino en el Espíritu. Si nos ha sido dado el Espíritu de vida, que es en Cristo Jesús, por la palabra de vida, que es el Evangelio, pues obviamente nosotros podemos andar en esa libertad gloriosa como hijos de Dios. Mis amados hermanos, la compasión que Dios muestra para esta viuda, el poder que Dios muestra en su resurrección que hace de este muchacho, y la gloria que resulta en la escena de este drama tan grande de la vida real de ese tiempo, eso ha sido lo mismo que se ha manifestado en tu vida. El problema es dejar de pensar en ello, habiendo recibido la vida que es eterna, habiendo dejado de ver todas las grandes maravillas que hizo Dios en un solo momento, manifestando la gloria de Jesucristo, te hace perder
el temor de Dios y te hace ver tan superficialmente el evangelio por el cual vives y vivo, y necesitamos aprender a reconocerlo, a apreciarlo, a buscarlo y a predicarlo a nosotros mismos todos los días de nuestra vida, para entonces poder vivir sabiendo que soy producto de la compasión de Dios, del poder manifiesto de su palabra, y obviamente ¿para qué vivo? Sino para darle gloria a Dios, viviendo en el temor de Dios. Mis amados, todo lo demás en nuestra vida simplemente es el testimonio de Cristo, o eso es lo que debería de ser, porque ¿qué fue lo que pasó ahí? Versículo 17 dice, cuando dicen ya, Dios ha visitado este pueblo, porque ven en Jesucristo, a Dios mismo, dice el verso 17, y este dicho que se decía de él, fíjense nada más, este dicho que se decía de él, ¿cuál? Que era Dios visitando al pueblo. Ese era el dicho que se decía de él. Miren nomás, Dios vino a la tierra. Sí, Emmanuel, Dios con nosotros, ¿verdad? Este dicho que se decía de él se divulgó por toda Judea y por toda la región circunvecina. Se expandió el anuncio de que el Mesías había llegado, de que el Hijo del Hombre estaba aquí, de que Dios había visitado a su pueblo. Mis amados, ¿qué tenemos que nosotros hacer en la circunstancia más terrible de nuestra vida? Mantenernos simplemente con los ojos firmes en aquel que viene caminando hacia nosotros, porque Él camina a nosotros. Y le digo una cosa, Él camina junto a nosotros. Para los hijos de Dios, las hijas de Dios, Jesucristo prometió en Mateo 20, 28, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Los hijos de Dios sabemos que Él está con nosotros. El problema que tenemos los hijos de Dios es no poder pensar en ello todos los días de nuestra vida, todos los días de nuestra vida. Él está contigo. Si vas en el carro a solas, Él está contigo. Si estás en el baño bañándote, Él está contigo. Donde quiera que está, los hijos de Dios, Él está ahí. El Espíritu mismo de Jesús ha hecho de ti una morada. Y repito, menospreciar este hecho, de veras, Dios tenga misericordia de nosotros. Somos humanos, ciertamente, vamos a debilitarnos, ciertamente, vamos a quitar los ojos de Jesús, ciertamente, somos débiles, sí, somos infieles muchas veces, sí, Él permanece fiel, Él no se va a negar a sí mismo. Como consecuencia de esto, debemos de tener paciencia, a ver en qué momento quiere tocar nuestro féretro, a ver en qué momento quiere tocar todas las cosas equivocadas que han resultado de nuestro mal cristianismo, en qué momento Él quiere volver a darle vida. Hay que tener paciencia, hay que seguir clamando, hay que seguir rogando y obviamente que el Señor deposite mayor fe en nosotros para poder ver una vez más su gloria, cualquiera que sea la situación que podamos estar atravesando. Yo te digo, amado hermano, hermana, no dejemos de ver la gloria de Dios día con día y solo en la faz de Jesucristo. Y a ti te digo que estás todavía y que no estás en la fe, que puede ser que si te llame la atención, que has oído hablar de Jesús, ven a Cristo y confiésale tu pecado, confiésale tu dureza de corazón, confiésale. Él es fiel y justo para perdonarte y librarte de toda maldad y de quitar el poder del pecado y las mentiras del diablo de tu corazón. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Cristo vive y reina y Él sigue la obra y no la terminará hasta su próxima venida. Vamos a orar y que el Señor salve a su pueblo. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús venimos ante ti, Señor nuestro Dios, dándote gracias, Señor, por la compasión que cada uno de nosotros ha recibido, dándote gracias, Señor, por el testimonio de esta viuda que habiendo perdido a su esposo, sin embargo, ahora le devuelve a su hijo. Señor, tú eres el único que puede hacerlo. Gracias porque tienes todo el poder para cambiar el panorama de nuestras vidas.
Y aun cuando nosotros andamos extraviados, sin embargo, por tu poder, tu misericordia, tu gracia, nos vuelves al camino angosto y nos haces ver tu gloria. Padre, manifiesta tu gloria. Ayúdanos a crecer en el temor tuyo diariamente para tener verdadera sabiduría. Y ayúdanos, Señor, a anunciar a muchos más que Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. Y sigue sanando, sigue levantando muertos y sigue adoptando hijos y los hace discípulos tuyos. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.